Gracias a la senadora por el Partido Acción Nacional, Alejandra Reynoso, que está en la línea telefónica. Senadora, buenos días, gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Alejandro. Como siempre, un gusto saludarte. Igualmente. ¿Cómo le van a hacer, senadora? A ver, pues estamos viendo que hay una falta de planeación de tipo, de disposición de parte del Ejecutivo. Y mira, en el grupo de seguimiento del COVID-19, que hemos estado reuniéndonos cada semana, que hemos estado escuchando a la sociedad civil, a los organismos empresariales de diferentes sectores, pues hay una coincidencia en el gobierno tiene un modelo, tiene decisiones que definitivamente no están en una realidad ante lo que se está viviendo en las entidades. Y bien dicen que más ayuda el que no estorba. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Pues bueno, primero el poder convocar a un diálogo, a platicar sobre las propias inquietudes que nos habían manifestado a diferentes titulares, y se giraron oficios, platicamos con el secretario del Consejo de Salubridad, cuando se le convoca al titular de COFEPRIS, al doctor Novelo, pues nos responde diciéndonos que no tiene tiempo, que le mandemos nuestras inquietudes por escrito y que entonces nos responderá. Y me parece que es importante mencionar, pues no tiene tiempo, no solamente para reunirse con senadoras, senadores que somos integrantes del grupo de seguimiento del COVID y que además pues representamos un acuerdo del Pleno del Senado de la República. No tiene tiempo siquiera para responder las preguntas que se le hicieron desde abril del año pasado, que en febrero se le volvió a mandar un oficio y que sigue sin responder. No tiene tiempo para validar pruebas y detectar con mayor eficiencia los contagios de COVID y su dispersión, es decir, para autorización de pruebas rápidas, moleculares o de pruebas de anticuerpos. No tiene tiempo para establecer un protocolo de pruebas en la fabricación de ventiladores mecánicos, que estamos viendo que hay una insuficiencia, que estamos viendo que es más fácil que publiquen una guía para ver mediante una al azar y con una moneda a quién le asignan un ventilador y a quién no, en lugar de tener el tiempo de poder establecer una estrategia con la industria y donde se puedan fabricar los ventiladores. No tiene tiempo para escuchar a la industria textil mexicana, que podría elaborar los insumos médicos y proteger al sector salud, y que tiene que pasar por la validación de COFEPRIS. Tampoco tiene tiempo para que el Comité de Moléculas Nuevas sesione desde que empezó esta administración. Es decir, quienes están al frente ante una contingencia en las áreas que son estratégicas, porque es la prevención de riesgos sanitarios, no tiene tiempo de ejercer sus funciones. Sí creo que por dignidad el doctor Novelo debiera renunciar al cargo, porque está costando vida su ineficiencia. ¿A ese grado, senadora? A ese grado, Alejandro, e incluso, y te lo puedo decir, la ineficiencia no solamente hablo en el del COVID. Si hacemos memoria, el desabasto de medicamentos, mientras le echaban la culpa a la industria, pues no, es porque en COFEPRIS estaban atorados autorizaciones para la importación de medicamentos, la autorización de medicamentos, estaban más enfocados a ver cómo sancionaban a las empresas en lugar de resolver el problema de los medicamentos, y además, que él lo dijo en abril del año pasado, que definitivamente COFEPRIS se había convertido en un área que facilitaba demasiado a la industria y que eso habría que terminar. Incluso tú lo puedes revisar con el Comité de Moléculas Nuevas, es un área súper importante que había venido trabajando muy bien, porque incluso se puede generar un recurso importante mediante la investigación en una planeación a mediano plazo. Pues simplemente esta administración no ha sesionado el Comité de Moléculas Nuevas porque quien lo preside, el titular de COFEPRIS, no tiene tiempo. Ya. Entonces, pero bueno, sí, tiene toda la defensa de la Secretaría de Salud del sector, ¿no? Y de toda la 4T. Pues sí, es el mismo estilo. Es exactamente, en lugar de buscar las estrategias que prevengan los riesgos y que ante esta pandemia se implementen medidas extraordinarias, pues absolutamente, o sea, pareciera que estamos en la antesala de la pandemia. Estamos viendo todavía, el día de ayer,
pues ya no hay ventiladores porque pues siempre no hay contrato, porque no hubo empresa, y ¿qué es lo que hicieron en otros países? Oye, la industria se pone, dejaron de producir autos, de armar autos para armar ventiladores, pero por supuesto que la autoridad reguladora estaba trabajando de la mano. Y te pongo, por ejemplo, COFEPRIS no te acepta un trámite vía internet, tienes que ir presencialmente a entregar un oficio, los requisitos, y sacaron una guía para la adquisición y fabricación de ventiladores, creo que está pensando que puedan estar listos para el año que entra. Es decir, no se entiende la emergencia. Y sí creo que esto está costando vidas, no solamente ahora, sino las vidas que va a costar ante la insuficiencia de insumos. Ya. Senadora, ¿ustedes en el Senado pueden hacer algo? Hemos estado insistiendo, pero mira, todo se convierte en un círculo vicioso, ojalá y fuera virtuoso, porque nosotros podemos hacer exhortos, nosotros podemos convocar, nosotros presentamos muchísimos puntos de acuerdo, iniciativas, incluso acuerdos que fueron aprobados en el Pleno, pues no hay respuesta del Ejecutivo. Y te pongo el ejemplo, el 19 de marzo se aprobó un acuerdo en el Pleno del Senado con varios puntos, donde se le pedía a la Secretaría de Economía que integrara grupos de trabajo pues para la contingencia económica. Se le pedía a la Secretaría de Salud que enviara un inventario de insumos, de recursos humanos, materiales, hospitales, financieros, por entidad federativa para poder atender el COVID-19. También se les comunicó que había un grupo de seguimiento para entablar el diálogo, que además está escrito que somos, digamos, como el órgano de comunicación oficial para este tema, para el tema de la pandemia. Pues ya va a cumplirse un mes y no tenemos respuesta del Ejecutivo, ni de los grupos de trabajo para la contingencia económica, ni del inventario que se les pidió el 19 de marzo. Entonces, nosotros podemos estar insistiendo con exhortos, con documentos, se pueden estar aprobando cosas en el Pleno, pero si no responde el Ejecutivo, si no hay consecuencias de la falta de respuesta, y te lo mencionaba, el 24 de abril, que fue una comparecencia bajo protesta de decir verdad y todo lo que se hace en una comparecencia en el Senado, se les pide también que las respuestas que no puedan, las preguntas que no puedan responder en ese momento, tendrán que enviar por escrito sus respuestas. Eso fue el 24 de abril, pues de COFEPRIS no recibimos absolutamente nada, ninguna respuesta, porque además en abril del año pasado el propio comisionado hablaba de que tenía un rezago de 24,000 trámites. Si los trámites para la fabricación de ventiladores se fueron a la cola de su rezago, sí, pues entonces, ¿qué es lo que se espera, para cuándo se espera que pueda estar una autorización en los insumos que se ocupan en esta contingencia? Es casi criminal en este momento tener esos frenos de autorizaciones para construir ventiladores, por ejemplo, ¿no? Exactamente, por eso es que si hubiera una autoridad proactiva, en lugar de estar bloqueando y de estar poniendo requisitos que además no se pueden cumplir en un corto plazo y ante una contingencia, ya se hubiera sentado con un armador automotriz que además les hubiera permitido que pudieran seguir trabajando y ayudando al sector salud, pero sentarse, platicar, establecer protocolos ante la emergencia y no tráiganme el oficio para ver cuándo tenemos tiempo de responderles. Ok, senadora, pues no veo cómo puedan avanzar en eso. ¿Qué opina de la ley de amnistía? Pues que es una burla. Hay tantas cosas que se tienen que resolver en lo inmediato, que se ha propuesto la ley de emergencia, que tiene que haber un marco jurídico, pero también que tiene que haber reglas para atender esta contingencia sanitaria y esta emergencia económica, y que se tienen que resolver muchos problemas para atender el COVID, pero eso no es importante ni prioritario para el presidente. Es más, nosotros insistimos desde el principio pues que sesionáramos
de manera virtual, incluso si era de manera presencial, para aprobar todo lo que está pendiente del COVID, que hay muchísimos de todos los grupos parlamentarios, documentos que se han ingresado a trámite legislativo, y siempre la respuesta fue no, porque las medidas sanitarias no lo permiten, porque estamos en una fase 2, porque no puede haber reuniones de más de 50, porque la tecnología no está preparada en el Senado, porque el proceso, el reglamento no lo permite, todos los argumentos sabidos y por haber para no sesionar en temas que atienden la contingencia sanitaria. Pero en cuanto el presidente les dice que ocupa para su agenda la ley de amnistía, entonces todos los argumentos que nos dieron para atender el COVID, pues ya no existen, porque además, dicho sea de paso, solo convocan para ley de amnistía. Me parece que es una burla y que es una falta de sensibilidad de lo que en realidad está pasando en México, y esto además refleja que para ellos es más fácil soltar a los presos que implementar protocolos de seguridad sanitaria en los centros de reclusión. Si no son capaces de controlarlo en un centro de reclusión, pues ¿qué van a ser capaces de controlarlo en el país? Sí. ¿Van a sesionar? ¿Van a acudir los senadores del PAN? A ver, estamos platicando en el grupo parlamentario porque en verdad nos parece que es un absurdo esto. Nosotros queremos que se apruebe la ley de emergencia económica para poder aminorar el impacto negativo que además ya todo mundo y todas las calificadoras y todos los pronósticos nos están diciendo del desastre económico que está habiendo en México. Y queremos esa ley de emergencia económica y queremos que se aprueben y que se analicen y se dictamine todo lo que hay pendiente, a lo que sí es importante y urgente en estos momentos. Estaremos platicando todavía en estos días, pero ir para aprobar su ley de amnistía definitivamente es un contrasentido a lo que el país ocupa ahorita. De acuerdo. Bueno, pues senador, estaremos esperando a ver en qué queda el tema. Muchas gracias. Gracias, Alejandro, que tengas muy buen día. Hasta luego, buen día.